plantear un par de casos ahí para ir conociendo más o menos cómo es el asunto. Si ustedes tienen, por favor, dónde apuntar y para no hacerlo más complicado y podemos ver si de una vez entramos a resolverlos, ¿verdad? Así son sencillos. Lo único es que a veces sí es de analizar un poquito más las respuestas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, uno tiene que ver ahí despacio cómo poder responder adecuadamente, ¿verdad? Sí, entonces, si tienen por dónde apuntar, por ahí les puedo dictar un par de casos para ver cómo nos va y entonces podemos resolverlos. Si alguien tiene la habilidad de una vez, entonces lo puede resolver de una vez, ¿verdad? Así les voy diciendo si sí o cómo vamos, ¿verdad? Entonces, tiene donde apuntar, les dicto el primero. Ojo, pues, más o menos así son los casos, ¿verdad? Este, el señor Pedro Pérez, repito, el señor Pedro Pérez le manifiesta a usted como su abogado, el señor Pedro Pérez le manifiesta a usted como su abogado que el señor Juan Pérez, que el señor Juan Pérez, que el señor Juan Pérez se ha atribuido públicamente los créditos de una obra literaria que él ha realizado. Los créditos de una obra literaria que él ha realizado. Y le pregunta a usted como su abogado, y le pregunta a usted como su abogado, ¿qué proceso puede interponer? ¿Qué proceso puede interponer para que el señor Juan, para que el señor Pérez diga de quién son o quién es el autor de la obra realmente? ¿Quién es el autor de la obra realmente? Segunda pregunta. ¿La acción a interponer tendrá requisitos especiales? ¿La acción a interponer tendrá requisitos especiales? Ese es un casito, ¿verdad? No lo voy a resolver yo, lo van a resolver ustedes. El segundo. Licenciado, buenas noches. Disculpe, Sí, la acción a interponer es que no la escuché bien. tendrá requisitos especiales. Ah, gracias, licenciado. Muy bien. Tendrá requisitos especiales. Va, dicto el otro, pues. Así, en lo que vienen los demás compañeros, ya faltan poquitos, nos quebramos un poco la cabeza. Un poco la cabeza. Sí. El señor Eladio Moscoso, el señor Eladio Moscoso le comenta a usted, el señor Eladio Moscoso le comenta a usted que como prueba del juicio, de nulidad, del juicio de nulidad de la compraventa de bien inmueble, de la compraventa de bien inmueble,
tiene en su poder un testimonio de la escritura pública, donde constan las condiciones del negocio, Le pregunta a usted como su abogado director, si ese documento es prueba suficiente o se necesitan más medios de prueba. Si ese documento es prueba suficiente o se necesitan más medios de prueba. Va, denle pues. Intenten resolverlos. Y en unos 7 minutos, son las 19:43. A las 19:50, vamos a ver si alguien tiene respuesta. Denle pues. ¿Quién pudo solventar los dos pequeños casitos? ¿Alguien que haya podido solventar los dos casos o al menos intentarlo, uno de ellos, para que se den una idea de cómo va a ser el examen? Licenciado, buenas noches. Hola Marvin, buenas noches. En el primer caso, no sé si estará en lo correcto, pero a través de la declaración de jactancia. Correcto. ¿Y qué más? Y la segunda pregunta sería los requisitos previos según lo establecido en el artículo 226 del Código Procesal Civil y Mercantil. Correcto, ahí estamos, excelente. ¿Y el otro? Y bueno, como estaba preguntando específicamente sobre la prueba, Ajá. los artículos 128 del mismo cuerpo legal del Código Procesal Civil y Mercantil y también el artículo 177 y 178 hace referencia a las pruebas a presentar. No Ajá. sé si estará correcto. No, ese sí no. Va cerca, le falta un poquito. Solamente con eso puedo. Le falta un poquito, pero va bastante bien. Ahí ya, unos artículos más adelante está la respuesta. Poquitos artículos le faltaron. ¿Por qué, Karen? Ahí está, correcto. O sea, ¿necesita más pruebas? No, pues solo con eso produce fe, hace plena prueba. ¿Para qué quiere hacerse más? ¿Verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, los casos no son complicados. Lo que pasa es que de la manera de que nosotros no leemos la ley, ahí sí vamos a sentir un balde de agua fría. Pero son así sencillos, o sea, digamos, de ese corte son, por supuesto que estos dos mismos ya no, ya no, estos solo son un ejemplo, pero son casitos así sencillos, ¿oyeron? No es algo que ustedes no puedan responder o no sepan responder. Solo les encargo que tienen que leer, por favor. Por supuesto, como hemos dado alguna parte doctrinaria, vamos a hacer las dos cosas, ¿verdad? Doctrina y casos. Lo que sí les quiero pedir, tal cual me hicieron favor Marvin y Karen, de citarme, pues eso lo haría cualquier estudiante de cualquier carrera, pero ustedes van a ser abogados y abogadas, entonces sí necesitan pues tener el fundamento legal de sus respuestas para poder responder de manera adecuada. A ver, Barrachina, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Concreta, un medio de prueba, entonces ahí los vamos a encontrar. En este caso, el segundo caso, no estaba preguntando yo la clase de juicio, sino sobre el medio de prueba. Por eso decía el caso, si ese medio de prueba era suficiente o necesitaba más. Entonces Karen nos respondió acertadamente con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que establece que los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio
de su cargo, producen fe y hacen plena prueba. ¿Necesita más pruebas? Realmente no, ¿verdad? No son necesarias más. Si usted quiere presentar más dentro de un proceso en la vida real, como usted quiera, ¿verdad? Pero digamos, hay procesos o hay juicios que solo con ese documento es más que suficiente. ¿Qué va a alegar usted en contra de un documento hecho por notario? Tal vez la nulidad del propio instrumento, o que usted no es su firma o cosas así, pero es muy difícil, digamos, tener una prueba en contra de un documento de esta naturaleza. Entonces, este segundo caso se refería a los medios de prueba. Así son los casos, son cuestiones de requisitos, de medios de prueba, cositas sencillas o de plantear el proceso, ¿verdad? Como en el primero que vimos jactancia y el requisito especial, los que están en el artículo 226. Entonces, creo Sí, que se dieron cuenta ustedes que no es algo tan complicado. No quiere decir que sea fácil tampoco, ¿verdad? Pero no es que no se pueda responder. El otro día, Marta Mercedes me decía acerca de que, pues, de una pregunta se podía responder de varias formas. Yo le contesté que no. Y la razón es sencilla. Los casos están fundamentados en un artículo de la ley específico. Entonces, todos tenemos que llegar a ese mismo artículo de la ley, como lo hizo, digamos, Karen, a diferencia de Marvin, que Marvin pensó en los documentos, pero no en el efecto de los documentos. Por eso le dije a Marvin, está cerca. Solo le faltó leer un poquito más acerca de este tipo de documentos. ¿Sí, Marta Mercedes? Marta Mercedes. Licenciado, ¿me escucha? Le escucho ahora sí. Es que estoy en el trabajo. Fíjese que en el primer caso, Ajá. a mí se me vino rápido lo que es la ley de derecho de autor y conexos, ¿verdad? Ajá. Sería Porque, a bueno si ver, ya sería porque bueno si ya la estuviéramos estudiando, pero no es esa. sí, o sea, las obras literarias y como sea, son protegidas por una ley específica. Por supuesto, por supuesto. Entonces, pero a mí se me vino, es que estoy trabajando, entonces yo rápido me voló la mente a esa ley, ¿verdad? Sí, sí, y yo comprendo, Marta Mercedes, y es lo normal. Lo único es que, digamos, si estuvieran yo evaluando con la ley de la propiedad intelectual, entonces sí le diría que tal vez por ahí podríamos perdernos. Pero casi que intento ponerle las mismas palabras que tienen los artículos, por eso le puse créditos de una obra Ah, sí. literaria. ¿Va? Entonces se tienen que orientar, solo es cuestión de que se orienten, ¿verdad? Uh-huh. Podemos hacer el viernes siguiente, plantéense casos entre ustedes o ustedes solitos y el viernes siguiente los podemos discutir un ratito. Les digo el viernes porque el día martes 22 tienen examen. ¿O me Sí, equivoco? no, sí ¿Perdón, tenemos Walter? examen. Sí Sí, tenemos ¿verdad? examen, así Examen. es. Correcto. Gracias, Walter. Entonces, los podríamos discutir el viernes tranquilamente y les sirve a ustedes también de repaso. Entonces, yo no tengo inconveniente. Hoy quisiera, si así me lo permiten, agotar el último tema de los juicios de conocimiento, que es el juicio sumario. Y con esto terminamos y hasta este juicio, todo lo que hemos visto desde el primer día de clases que tuvimos la oportunidad de platicar hasta el día de hoy, esto es el motivo de examen, ¿no? Este es el motivo de la evaluación. Entonces es la demanda, la prueba, porque fueron los temas que vimos, el juicio ordinario completo, el juicio oral y el juicio sumario. Ya les mandé dos materiales, los primeros dos materiales ya los tienen. Hoy, ahorita estaba terminando de preparar los últimos materiales, ahorita se los voy a compartir de una vez al finalizar la sesión de clases del día de hoy, se los mando por Classroom los demás materiales para que ya los tengan. Recuérdense que el material es orientativo, o sea,
por supuesto que hay que estudiarlo porque hay preguntas de doctrina que sí las obtenemos de ahí, pero es muy poco. De ahí los casos, pues forzosamente me tienen que hacer favor de leer el ordenamiento jurídico porque ahí sí no nos queda de otra. Entonces, tengamos ese cuidado, ¿verdad? Y todos tenemos nuestra herramienta. Y les encargo, por favor, que hemos visto temas o hemos hecho relación con el Código Procesal Civil y Mercantil y algunos artículos de la ley del organismo judicial, como en el caso de los incidentes. Estudienlos porque de pronto y hay eh, variantes del examen y la variante que usted tiene va a venir de eso y si no lo leyó va a sentir que yo entonces no hice lo que tenía que hacer. Entonces, ahí se recuerdan más o menos para orientar, si usted quiere la lectura del Código Procesal Civil y Mercantil, desde dónde, ¿verdad? Eh, hemos platicado nosotros desde el artículo 61, que es el que vamos a, donde comenzamos con la demanda, hasta el artículo 268, que es el último artículo involucrado en el juicio sumario. Esos artículos tienen que leerlos más los artículos relativos a los incidentes en la ley del organismo judicial. ¿Sí? Entonces, del 61 al 268 del Código Procesal Civil y Mercantil y del 135 creo que se comienzan los incidentes al 140 de la ley del organismo judicial. Con eso es suficiente por el momento, ¿verdad? Léalos, subrayelos y todo para que se pueda orientar bien. Estamos entonces, con su permiso, voy a pasar a presentar la pantalla para trabajar el tema del día de hoy. Ya saben, de la manera acostumbrada, por favor, si hay dudas o preguntas, solo me indican su nombre y con gusto yo les doy la palabra. Sí, solo eso, Cindy, con eso nos vamos a divertir ahorita, este primer examen. Ya para el segundo examen ya es un poquito más. Ya para el examen final es todo. Ustedes dirán, con una lagrimita. Pero eso sí es cierto, ¿vieron? Para el segundo parcial, pues lo que vamos para el segundo parcial, el contenido, que es a partir de las siguientes sesiones, y para el final, yo sí evalúo todo el curso. Todito, todito, todito lo que veamos, ¿va? Entonces, ya nos vamos a preparar. Ya nos vamos a preparar para la retrasada. Dice, no, hombre, aquí ganan, hombre, ahí van a ver qué es bonito. Ya saben, el que para el 1 de septiembre piensa enfermarse, ¿verdad? Ya saben que si tiene agendado esa parte, con gusto, yo también le reservo su examen extraordinario de manera oral, ¿verdad? Así bonito, una conversación entre usted y yo, unos minutitos acerca de los mismos temas exactamente, ¿verdad? Los mismos temas. Es emocionante. De todos modos, ni me quería graduar. Al cabo que ni quería, digo el chavo el 8. No, hombre, bien, échenle ganas. Yo sé que son capaces. Yo confío en que ustedes pueden hacer las cosas y por eso sé que tengo la certeza de que Dios me puso frente a sus mejores guerreros, ¿verdad? Y vamos a probar entonces esa calidad y sé que la prueba va a salir buena, porque yo sé que ustedes son muy, muy capaces. Bien, vamos pues, este tema es cortito. Uy. Hoy vamos a hablar del juicio sumario. Y tenemos el juicio sumario, ¿verdad? Y pues es un tema bonito, corto, interesante. Por favor, una reflexión precisamente para lo que estábamos platicando ahorita, que a ver, son bromas, ¿verdad? Yo sé, muchas veces, y es para hacer más amena la cosa, pero también quiero rogarle, nunca te rindas, no te rindas nunca, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. O sea,
Usted tiene una meta que alcanzar, no se dé por vencido, no se dé por vencida. Hay mucho por hacer, ¿verdad? Puede quedar hoy quizás caído, pero hay que levantarse, sacudirse el polvo y continuar. Hay que intentarlo una vez más. Ya, hay que intentarlo una vez más. Así es que de los intentos está el éxito, ¿verdad? Así es que siempre hay que tener una esperanza de que esto va a funcionar. Bien, juicio sumario. 4 principios que inspiran el juicio sumario porque es un juicio breve, tal vez, digamos, como que vamos acortándole pasos a los juicios. El juicio ordinario es muy amplio, ¿verdad? Tiene una serie de pasos con pro, tiempos muy determinados, es decir, van cada uno plenamente identificado y va el tiempo muy medido. El juicio oral ya es un poquito más rápido, ¿verdad? Ya tiene más facilidades, como por ejemplo que en cualquier etapa del proceso se dicte sentencia, ¿verdad? Ya sabe usted que tiene 3 etapas o 3 audiencias para prueba. En cualquiera de las 3, inmediatamente después se puede dictar sentencia. Ahora, el juicio sumario es muy rápido y entonces por eso es que uno de los principios principales es la celeridad. Este juicio es dinámico, ¿verdad? Porque busca solventar problemas que son de naturaleza variada y me atrevo a decirlo así porque ahí van a ver ustedes que no solamente va a estar relacionado a los asuntos que están directamente establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es un juicio sencillo porque este juicio pues obedece a cuestiones que se dan de muy de la vida diaria, muy prácticas. Entonces, la sencillez obedece a que tiene que ser algo que sea una herramienta para solventarlo y no para complicarlo más. Es un juicio que tiene mucha fundamentación en la economía procesal porque trata no solo de que las partes no tengan un desgaste tan amplio, sino también el órgano jurisdiccional, porque pues el juicio debe ser expedito, ¿verdad? Para que ambos pues queden con las resultas de una manera pronta. Y hay una concentración, es decir, el principio de concentración, porque en este juicio pues se trata de desarrollar todas las etapas o la mayor cantidad de etapas que los demás juicios tienen más plazo para desarrollar, como por ejemplo el diligenciamiento de los medios de prueba. Recuérdese usted que en el juicio ordinario tiene 3 fases muy amplias, ¿verdad? Y puede durar hasta 120 días. En el juicio oral, pues tiene fases que van, si bien es cierto, una en pos de la otra, es decir, muy rápidas, pero sin embargo son 3. En este juicio no. En este juicio nos daremos cuenta que la prueba es muy concentrada, ¿verdad? Es decir, se pretende que en una sola audiencia pues se desarrolle toda la prueba, ¿verdad? Es para poder aligerar la marcha de las cosas. Entonces, estos son los 4 principios principales. El juicio sumario, pues claro que está revestido de muchos más principios, pero nosotros consideramos para efecto de este curso estos 4 como, digamos, pilares fundamentales. El juicio sumario es escrito, ¿verdad? El juicio sumario es eminentemente escrito. ¿Cuáles son las características? El juicio sumario, pues tiene la analogía del juicio oral y del juicio ordinario. Por eso no hay que perder los medios de prueba, por ejemplo, ¿verdad? No se tienen que perder porque en los 3 juicios que son de conocimiento, el ordinario, el oral y el sumario, aplican los mismos medios de prueba. Así también, pues se pueden desarrollar las actuaciones de manera verbal. No es que sea esa su característica principal, pero sí que se pueden hacer de esa forma. En cuanto a la recursividad, pues decimos que el juicio sumario tiene la característica de sí, poder interponer el recurso de apelación, pero también tiene esa característica dentro de esta recursividad que
si a usted el juicio la apelación que usted interpone, es decir, la impugnación que usted realiza de lo que se ha resuelto, se la declaran sin lugar. El juicio sumario tiene la característica que le impone una multa al abogado significativa, ¿verdad? Es de 25 quetzales, pero ya es una multa, ¿verdad? O sea, no es algo con lo cual nos libremos. El juicio sumario usualmente versa sobre derechos reales, es decir, aquí vamos a encontrar nosotros muchas disposiciones o la materia de este juicio que nos daremos cuenta que va a versar sobre aquellos derechos reales, es decir, la propiedad, el uso, el usufructo, la habitación, ¿verdad? Esos, esos derechos reales de mero goce, ¿verdad? Que usted recordará del derecho civil, son los que en la parte procesal entonces ya se ventilan a través de un juicio sumario. ¿Cómo lo podemos definir? Pues aquí hay dos definiciones que pues se las puedo, digamos, decir que son como las más acertadas, ¿verdad? Porque son sencillas. Es decir, en la primera lo que trata es de que este es un juicio de conocimiento que su objeto principal es la celeridad, ¿verdad? Que busca resolver de manera inmediata las cuestiones porque se abrevian los trámites y los plazos. Es decir, mientras que los otros dos juicios de conocimiento, tanto el ordinario como el oral, todavía los plazos son un poco extensos, como les venía diciendo con anterioridad. En el juicio sumario lo que se trata es de que sea algo rápido. La segunda definición, pues nos sigue siempre hablando acerca de la rapidez, ¿verdad? Es esa constante de que sea un juicio celerio, un juicio que tenga mucha agilidad para poder tratar de resolver las cosas. Si usted trabaja en algún órgano jurisdiccional, ha de estar moviendo la cabeza diciéndome, no, no es así. Miren, la teoría y la práctica difieren abismalmente y eso lo sabemos usted y yo. Nosotros aquí tenemos la idealización del proceso, es decir, como se plantea y digamos el proceso aquí no tiene toda la incidencia del régimen de notificaciones. Ese régimen de notificaciones pues ha sido un poco superado hasta el punto en el que se ha vuelto engorroso nada más el tema de la primera notificación, ¿verdad? De la primera audiencia, porque en el resto pues suceden dos cosas. Una, la parte demandada ya contesta la demanda y entonces da a conocer su casillero electrónico, lo que hace que el proceso de notificación o el régimen de notificaciones sea mucho más hábil, mucho más ágil, mucho más sencillo. Y por otro lado, también está que si la parte no comparece, pues se le notificará por los estrados del tribunal. Es decir, ahí esa notificación es mucho más rápida, mucho más expedita, tiene los efectos legales oportunos y la persona pues no puede alegar de ninguna manera que no ha tenido el conocimiento porque sí se puso en conocimiento pero no asistió, es decir, contestó la demanda expresando su rebeldía, pues tiene entonces también como consecuencia de esa actitud procesal algo que le va a surtir los efectos en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, en ambas definiciones, una más técnica que la otra, lo que tratan de hacer es decirnos la clase de juicio que es el juicio sumario, cuál es el objeto de este juicio sumario en realidad, no como la materia del juicio, sino como el propósito que tiene ese juicio para poder obtener de manera pronta el resultado deseado. ¿Cuáles son las características especiales de este juicio? Para mí, pues encontramos estas dos características, ¿verdad? Es decir, eh, la primera es que las personas pueden obligarse a
a resolver sus diferencias mediante juicio sumario, da la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál diferencia? La que usted quiera, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, esa amplitud que establece el artículo 229 en el numeral sexto, ¿verdad? Establece que puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier diferencia que no tenga con otra parte, ¿verdad? Si no hay una vía más expedita, pues entonces mediante juicio sumario. Ahora bien, esta característica de poder disponer de resolver las diferencias mediante juicio sumario también tiene un problemita. Y ese problema lo encontramos en el segundo punto de esta diapositiva porque pues el juicio sumario se vuelve una camisa de fuerza. Y al hablar de esto, quiere decir que el juicio sumario entonces se vuelve forzoso. Cuando usted lo va a desarrollar por convenio, por conveniencia, digámoslo así, de las partes, que es el numeral sexto del artículo 229, entonces se le vuelve un problema. ¿Por qué? Porque si usted quisiera cambiar la naturaleza de ese juicio, es decir, no, fíjese que ya no sumario, mejor un oral, ¿verdad? Porque se trata de tal asunto y entonces ese asunto sí se lleva por el lado del juicio oral, por ejemplo, la rendición de cuentas en una sociedad, bueno, no, en una sociedad es otro tema, la rendición de cuentas. Y usted dice, juicio sumario. Y después dice, no, mejor ya no, fíjese que juicio sumario no, porque ese es un tema que se desarrolla en juicio oral. Pero resulta entonces que el ordenamiento jurídico le impone que cuando usted quiere variar la naturaleza de ese juicio sumario que usted acordó con la otra persona, ¿verdad? El artículo 231 en el segundo párrafo del Código Procesal Civil pues es una copia textual de lo que está en la pantalla. Y dice, celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión. Pero si el proceso intentado por su naturaleza debiera de haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar a recurso de casación. Es decir, lo que abre aquí es la posibilidad recursiva. Recuérdense que un juicio sumario termina en un recurso de apelación y de ahí ya no procede, porque el recurso de casación procede solo en casos muy específicos. Y no es en el caso del juicio sumario. Pero si por la naturaleza del asunto debió haber sido un juicio ordinario, ¿verdad? Y usted decidió que se llevara en sumario, entonces le abre la puerta a la impugnación mediante el recurso de casación. Eso quiere decir entonces que si usted no tiene cuidado y después intenta un amparo, ¿verdad? En esa eh, línea, pues la persona contra la quien usted lo intenta le puede decir que usted no cumplió con la definitividad porque por la naturaleza de que fue por un convenio tendría que haberse llevado, ¿sí? Primero el recurso de casación. Entonces hay que tenerle cuidado a qué vamos a hacer. ¿Cómo se tramita un juicio sumario? Muy sencillo. Miren, se interpone la demanda, ¿sí? Y una vez interpuesta la demanda, la persona queda emplazada. En ese emplazamiento, ¿sí? Que la persona eh, queda, a la cual queda sujeta, ya sabe usted que empiezan a correr los plazos, ¿verdad? Entonces, en ese emplazamiento, eh, que es de 3 días, ¿verdad? Ahí se pueden hacer valer las excepciones previas, ¿verdad? En ese emplazamiento, dentro de los primeros 2 días. Sí, luego ya viene
las excepciones previas que habíamos platicado, ¿verdad? Del emplazamiento. Las actitudes del demandado, que usted ya sabe que pueden ser varias actitudes del demandado, que va desde el allanamiento hasta la reconvención. Esas actitudes del demandado las va a poder materializar dentro del tercero día de notificado. Una vez notificado, contestada la demanda o sin su contestación, se procede a la siguiente fase, que es el periodo de prueba. Este periodo de prueba tiene un plazo único, de 15 días. Lo establece el artículo 234. ¿Vale? 15 días nada más. Y solo una vez se abre este periodo de prueba y solo dura esos 15 días. Vencido el periodo de prueba, se señala día para la vista, ¿sí? El cual tendrá o será dentro de un plazo no mayor de 10 días, una vez finalizado el periodo de prueba. Y posteriormente se procede a dictar sentencia dentro del 5º día posterior a la vista. Entonces, como les digo, es un procedimiento muy, muy rápido, ¿verdad? Por eso es que es sumario, ¿verdad? Porque tiene esa característica, ¿verdad? Entonces, de una vez, como ustedes pueden ver, se concentra la prueba porque solo se tiene un periodo de 15 días, ¿verdad? Un periodo de 15 días entonces. Bien, una vez dictada la sentencia, como lo habíamos platicado, puede interponer usted recurso de apelación, dictada la sentencia, interpone su recurso de apelación, le confieren audiencia para la expresión de agravios, se señala día para la vista y se dicta sentencia. Ese es el trámite de recurso de apelación. Aquí no le ponemos plazos porque ya lo vamos a ir integrando cuando veamos los medios de impugnación. Aquí tenemos para que ustedes conozcan que sí se puede interponer recurso de apelación, pero ya saben, aquí sí tiene una consecuencia, ¿verdad? Si el recurso de apelación, por alguna razón, dentro del juicio sumario, a usted se lo declaran sin lugar, de acuerdo con el artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice, cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de las costas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Es decir, en la vía recursiva usted puede hacer uso de ella, sí, pero se atiene a que si está mal planteado o por alguna razón se lo deniegan, se hace acreedor a la multa, 25 quetzales. Eso quizás no es mayor problema. El problema es que el Código Procesal Civil y Mercantil establece el pago de costas. Y el pago de las costas, pues, es el 10% de la reclamación que se manifiesta. O sea que ya no es tan solo esos 25 quetzales. Si la reclamación no es muy fuerte, pues usted dice, no importa, pero póngale ceros a esa reclamación y haga de caso y cuenta que la reclamación es de 1.000.000 de quetzales. Multiplíquelo y ya va a ver que no es tan bonito que se lo declaren sin lugar. Es decir, hay que pensar 2 veces. ¿Qué se tramita en el juicio sumario? En el juicio sumario se tramitan cosas relacionadas con bienes y derechos reales de disfrute, ¿verdad? Uso usufructo de habitación, ¿verdad? Entonces, lo primero que se tramita es el arrendamiento y la desocupación. Los temas relacionados a arrendamiento y desocupación, ojo que hay que tenerle mucho cuidado porque en estos casos, sí, se refiere siempre que las cuestiones no sean o no sean afectadas por la ley del inquilinato. Tiene que tener usted cuidado, porque no es lo mismo tener un arrendamiento de un bien para un local comercial o cualquier otra actividad, ¿verdad?
que tener en arrendamiento una propiedad para vivienda. El arrendamiento de una propiedad para vivienda tiene ciertas características propias que le da ese tipo de responsabilidades, derechos y obligaciones. En cuanto a el juicio sobre arrendamiento y desahucio, ¿verdad? O desocupación, eh, pues de primero empieza por un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y aquí lo que más se busca es la entrega del bien inmueble, ¿verdad? Eh, para el propietario o que esté con la obligación de restituírselo. Las personas afectadas por el desahucio afectan directamente al inquilino, pero también a los subarrendatarios. Por eso es que usted en algunos de los contratos que se dé cuenta que se formulan ya no se hacen de arrendamiento, sino que de subarrendamiento. ¿Y esto por qué? Pues se hace como una táctica de litigio cuando yo deseo pues que aquella persona desaloje el inmueble y no hay o cómo. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es que alguien pues tiene el contrato de arrendamiento y esa persona lo subarrenda. Entonces, cuando yo demando, demando al arrendatario y él entonces solo se allana a las pretensiones y se ordena la desocupación, ¿verdad? ¿Y qué sucede con el subarrendatario? Recuerde que subarrendatario le está diciendo que es un contrato accesorio al principal. El principal es el de arrendamiento. Y como lo establece el principio, la suerte de lo accesorio es la suerte de lo principal. Ese es un buen tip. ¿Perdón? Ese es un buen tip. Sí, sí lo cachó. Y todo es por el mismo precio. Bien, puede pedir, digamos, usted puede pedir cualquier clase de medidas precautorias, incluyendo el embargo de bienes, ¿verdad? Suficientes. En este caso, el problema es qué clase de bienes puede usted pedir sobre un bien inmueble, ¿verdad? Que usted mismo arrendó. Es un poco complicado. Por aquí el Código Procesal Civil y Mercantil establece los plazos para que se decrete la desocupación. Hay que tenerles cuidado y siempre hay que ir a verificar estos con la ley del inquilinato. Dice 15 días si se tratara de casas o locales de habitación, 30 días si se tratara de un establecimiento mercantil industrial y 40 días si se tratara de una finca rústica. Esos plazos son irrenunciables e improrrogables. Una vez han sido resueltos por el juez, que conste. ¿Qué sucede cuando se vence estos plazos? Pues entonces se efectúa el lanzamiento. Ya sabe usted que el lanzamiento no es más que la presencia de la autoridad en el lugar donde está el arrendamiento y es que pues pongan las cosas de la persona, su menaje de casa y demás útiles en seres o bienes afuera del inmueble que está ocupando. Eso es el motivo del lanzamiento, ¿verdad? Entonces, se puede tomar de lanzamiento también cosas como una forma de, de compensar. En algunos casos se hace, pero es otro problema al cual usted se puede meter, ¿verdad? Ojo pues, en materia de arrendamiento y desocupación, artículo 243, solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia, no más. Si usted interpone cualquier otro recurso de apelación en contra de cualquier otra cosa, ya sabe que pues su multa de 25 quetzales y condenado en gastos y costas. Hablemos de la entrega de bienes muebles que no sean dinero.
Los bienes muebles que no sean dinero pueden ser de diversa naturaleza. Tiene que ser que no sean dinero. Insisto, porque no se da cuando ya se trata de asuntos de dinero. No es esta la vía para eh, poderlo hacer. Y esto, inclusive el legislador explicó acá que procede esta vía y no la vía ejecutiva, ¿verdad? Cuando las cosas que se entregan no sean dinero y bajo ciertos supuestos. Mire, pues artículo 244. Se deban en virtud de la ley, el testamento, el contrato, resolución administrativa o declaración unilateral de voluntad, ¿verdad? Esos supuestos son los que obligan a la entrega de bienes muebles que no sean dinero, ¿verdad? Entonces, todo lo que se refiere a cosas que no sean dinero procede en la vía sumaria. Perdónele, ¿qué artículo dijo? 244. Gracias. Para servirle. En el artículo 245 encontramos la rescisión de contratos, que ese es otro de los temas que se ven en el juicio sumario. La rescisión de contratos es decir que por alguna razón ya no se va a llevar a cabo o se está incumpliendo con el contrato. Y ojo aquí, pues, el acreedor, es decir, el que tiene a su favor la obligación, tiene que haber cumplido con su parte para poder pedir la rescisión de un contrato. Si usted es el acreedor de un contrato y usted no ha cumplido, no puede pedir la rescisión del mismo. Tiene que cumplir con la rescisión, tiene que cumplir con la obligación que lo sujeta a usted a ese contrato. En cuanto a la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, estos son juicios muy raros, ¿sí? Son juicios muy raros porque quien va a pedir esta deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos muchas veces es el mismo Estado, porque es el único que le interesa que los funcionarios y los empleados públicos pues cumplan con sus responsabilidades civiles también en el ejercicio de sus cargos. ¿Qué es lo importante que debemos de saber aquí? La competencia que se tiene para interponer este tipo de proceso. Y eso está en el artículo 247, ¿verdad? En el artículo 247, si usted ve y lo lee bien, habla de la responsabilidad de los jueces y magistrados. E inclusive ahí se establece también, ¿verdad? Algo que pues es muy, muy interesante acerca de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes tiene a la mano la ley del organismo judicial? Ley del organismo judicial. Yoli, ¿Me puede hacer el favor de leer el artículo 11? artículo 11. Idioma de la ley. El Sí. idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una Gracias. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Ahora, si ustedes ven el artículo 247, ¿verdad? Y por eso es que les digo que esto es muy raro y no se aplica. Dice, la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el Tribunal Inmediato Superior. Si los responsables fueren magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la ley constitutiva del organismo judicial. Es decir, esta es una ley que no se puede aplicar porque el artículo 11 de la ley del organismo judicial actual ya no es el mismo que el artículo 11 de la ley constitutiva del organismo judicial. Ese está derogado. Por eso es que esto no se podía aplicar.
No, no, es inaplicable. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que no se da. En cuanto a los interdictos, ojo que estos sí son importantes, muy importantes de conocer. Interdictos no es lo mismo que estado de interdicción. Interdictos se refiere más a cuestiones relativas a los bienes inmuebles. Los interdictos. El estado de interdicción es otra cosa. El estado de interdicción es el padecimiento de las capacidades mentales y volitivas. Los interdictos son cuatro, bueno, están enumeradas como cuatro cuestiones que se refieren a bienes inmuebles, aunque son más de cuatro. Dice amparo de posesión o de tenencia. No es lo mismo posesión que tenencia. 2, despojo. 3, apeo y deslinde. No es lo mismo apeo y deslinde. 4, obra nueva o peligrosa. No es lo mismo obra nueva que obra peligrosa. Vamos, pues. En cuanto al amparo de posesión o de tenencia, para que se pueda demandar, usted tiene que estar en la posesión de un bien inmueble, ¿sí? Es decir, usted se halla en la posesión de un bien inmueble y es perturbado por alguien pues que aduce que el bien inmueble es de él o que quiere quitárselo básicamente, ¿verdad? Entonces, usted está poseyendo ese bien inmueble o tiene la tenencia. Tenencia no es precisamente tener la posición porque la tenencia pueden ser documentos aunque usted no esté precisa y físicamente allí en ese bien inmueble. Entonces, la tenencia a la que hace referencia este artículo se trata de la cuestión documental. ¿Qué es lo que sucede con cualquier persona que intente despojarle de sus bienes muebles, ¿verdad? Entonces usted puede plantear un interdicto que se denomina amparo de posesión o de tenencia. ¿Qué es lo fundamental aquí? Que usted demuestre que usted es el legítimo poseedor o tenedor de ese bien inmueble. ¿Ya? Eso es lo fundamental. En cuanto al interdicto de despojo, este se refiere eh, a que tiene un derecho real sobre un bien inmueble y fuera desposeído del bien inmueble, es decir, usted tiene los usufructos sobre el bien inmueble y el usufructo está vigente y de repente pues llega inclusive el mismo propietario del bien y le dice, no, 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 a ver, ya no, ya el usufructo ya no más y se lo quita solo así, ¿verdad? Sin que haya un proceso a través del cual se dé por finalizado el usufructo. Eso se llama despojo, ¿verdad? Porque a ustedes le están quitando quizás a la fuerza o quizás sin precisamente hacer el uso de la fuerza, pero esencialmente sin haber sido citado y oído y vencido, básicamente en un juicio, o por lo menos citado y oído para poderlo despojar de un bien inmueble. Entonces, en ese sentido es que se tramita este interdicto de despojo. En cuanto al interdicto de apeo o deslinde, este interdicto se refiere a las diferencias que suelen haber cuando se han movido los mojones. Mojones son las marcas que se ponen en los terrenos para saber su medida, ¿verdad? Entonces, eh, eh, usualmente son hechos de concreto, ¿verdad? Y ahí así se va marcando un terreno. En algunos casos, pues todavía siembran unos postes de madera, ¿verdad? Y ahí es donde se hace el amojonamiento, ¿verdad? Entonces, se hace un interdicto de apeo o deslinde cuando hay alteración en los límites entre las heredades, ¿verdad? Entonces,
se corren las personas, ¿verdad? Que quizás construyen, que quizás van a hacer una cerca, entonces corren los linderos de esos inmuebles. Entonces, cuando se pide este interdicto, usualmente va acompañado del proceso de rectificación de área. Digamos, este proceso debiese ser más rápido porque es un juicio sumario. Usted sabe que el proceso de rectificación de área, aunque es un proceso eminentemente notarial, ¿verdad? Aunque puede ser llevado en la vía notarial, pues va a llevar un poco de tiempo y va a ser un poco más engorroso. ¿Qué es lo que se busca? Pues que se regresen los mojones o las medidas del terreno a donde corresponde, ¿verdad? Y en la sentencia usualmente se le va a condenar a la persona a el pago de daños y perjuicios. Finalmente, en cuanto a la obra nueva o la obra peligrosa, son dos cosas muy distintas. Una obra nueva se refiere, por ejemplo, y ahorita es muy constante, que muchas personas tienen terrenos y los vendan y ahí en vez de construir casa, construyen un edificio. Pero usted sabe que los cimientos de una casa y los cimientos de un edificio son totalmente distintos, son muy grandes. Entonces, una obra nueva es aquella que va a generar ese tipo de molestia que puede dañar su propiedad. En algunos casos que se han visto públicamente, ustedes han visto que han estado construyendo edificios y están perforando ahí están excavando, ¿verdad? Para hacer los cimientos del edificio. Aparte que le hacen parqueos y sótanos y demás. Solo con ese hecho ya dañan las casas por la vibración que tiene el impacto de las máquinas. Eso es una obra nueva. Entonces, ese interdicto lo que busca es que se suspenda esa obra nueva porque perjudica al particular. Eso sí, solo al que le está causando daño esa obra es el único que está legitimado para poder interponer el interdicto de obra nueva. No es porque fíjese que la propiedad de mi vecino se dañó y la mía creo que también se dañaría. No. Para esta clase de proceso tiene que, perdón y con todo respeto, estar dañada su propiedad. En cuanto a las obras peligrosas, lo que se busca es que estas, que ya son edificaciones realizadas, pues entonces o minimicen o eliminen el peligro, ¿verdad? O, por ejemplo, que se tomen las medidas necesarias para que no sigan los daños, ¿verdad? Usualmente esta situación de obra peligrosa, aunque no precisamente es una obra, ¿verdad? Porque se trata de cuando en las casas las personas en su pared divisoria dicen, ah, yo tengo mi jardincito, aquí voy a sembrar un arbolito. Por supuesto, cuando usted siembra el bendito ficus, es un arbolitillo chiquitillo, todo esquelético, ¿verdad? Pero a medida que este árbol va creciendo, va dañando. Yo tengo un caso, digamos, que lo trabajé hace algún tiempo y la persona había sembrado cercano a su pared isotales, pero los isotales les encanta el agua, ¿verdad? Entonces buscaron el agua y fíjese usted, fueron a buscar el agua, no va a creer, de la ducha y del sanitario. Entonces, cuando aquella persona, el vecino, por supuesto, vio en su baño tapado y se le tapaba el baño y echaba, ¿cómo se llama? Drenadores y limpiaba y todo, hasta que ya no funcionó bien el baño y destaparon, cuando destaparon toda la raíz ahí de los isotales, pues se habían eh, estropeado el drenaje. Ni modo, ¿verdad? Si ahí les caía el agua, pues felices estaban tomando agua ahí las plantitas. Entonces, una obra nueva no se refiere solamente a edificaciones, una obra peligrosa, perdón, no se refiere solamente a edificaciones, sino a todos aquellos eh, eh, bienes provenientes de una propiedad que puedan
dañar otra propiedad. A eso se refiere una obra peligrosa, ¿verdad? La prueba reina en esta clase de interdictos de obra nueva o de obra peligrosa es el reconocimiento judicial. Porque aquí, aunque usted pues presente medios científicos de prueba como videos o fotografías, siempre se puede poner en tela de duda. En cambio, cuando se hace el reconocimiento judicial, pues es el propio juzgador el que acude y practica el reconocimiento, es decir, por sus propios sentidos se da cuenta el daño que tiene la propiedad suya debido a una obra nueva o una obra peligrosa. En este sentido, lo que se busca de la obra peligrosa es, obviamente, la suspensión de los trabajos. Ahora, si es, por ejemplo, un arbolito, ¿verdad? El que está dañándole, entonces, obviamente, el juez ahí no le va a quedar más que decretar, pues, que ese arbolito sea derribado, ¿verdad? En la sentencia de esta clase de procesos, el juez puede proceder sobre la suspensión definitiva o la demolición de la obra. Eso sí, a costa de quien resultó vencido. Y estos son entonces los trámites que se dan por juicio sumario. Ahora, en cuanto al convenio de las partes, ya lo platicamos. Solo quiero hacer hincapié en los que por disposición de la ley. Si alguien tiene por ahí de perdidas un código de comercio, código de comercio, código de comercio. Alguien tendrá por ahí perdido un código de comercio. ¿Qué artículo, licenciado? El artículo 1039, si me hiciera favor. 1039. Vía procesal. Por favor. Artículo 1039, vía procesal. A menos que se estipule lo contrario, en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo Hasta caso, ahí. Hasta ahí, por favor. vaya, Muchas gracias. Escuchó bien lo que decía, ¿verdad? Todo lo que dé lugar a la aplicación del Código de Comercio, ¿sí? Se ventilará por medio de juicio sumario. Eso quiere decir lo que por disposición de la ley. Ahí la ley está disponiendo por qué vía se van a ventilar todas esas diferencias. No lo hace el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que lo hace una ley especial y específica que se llama Código de Comercio, en la cual se regulan pues, todas las actividades diversas que realizan los comerciantes, ¿verdad? Entonces yo creo que ustedes ya están viendo Derecho Mercantil 1, ¿verdad? Ahorita están viendo precisamente sociedades, si no estoy mal. Pero lo primero que debieron de haber visto es la integración del Código de Comercio. Entonces ahí verán que el Código de Comercio tiene una serie de capítulos, de libros, 2 títulos, uno preliminar y un título único, y 4 libros en los que está dividido, ¿verdad? El Código de Comercio, que es de las obligaciones profesionales de los comerciantes, de las cosas mercantiles, ¿verdad? Y están las obligaciones y contratos mercantiles. Todas estas cosas son las que regula y estipula entonces el artículo 1039 de ese código, que se ventilarán por juicio sumario a menos que se disponga por las partes, por medio de las partes, que se va a ventilar por medio del juicio arbitral o el arbitraje, o bien que la diferencia o la controversia tenga una vía específica señalada. De lo contrario, si no especifica, digamos, en el Código de Comercio, los diversos asuntos, no se especifica
¿Cómo se va a ventilar? Entonces se ventilará por el juicio sumario. Eso es, los que por disposición de la ley deban seguirse en esta vía. La disposición de la ley es el artículo 1039, por ejemplo, del Código de Comercio. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas o preguntas? Vamos a dejar de presentar por acá. Si esta cosa me deja. ¿Dudas o preguntas? Todo está muy bien. A ver, Santiago. Link, esto es una duda personal, pero me surgió con lo del apeo y el deslinde. Ajá. Conozco de un caso, pero mi pregunta es un poquito más de quién puede protestar o tramitar ese amparo. Por ejemplo, solo ilustro el caso hipotético. Antes medían con técnicas que no eran tan precisas, entonces a veces los faltantes o los sobrantes le quedaban a una finca matriz, digamos. Entonces, yo pienso que lo común es que a propósito la gente agranda sus propiedades, ¿verdad? O sea, corre los cercos para agrandarlos, lo común. Pero también hay casos donde el que compró, por ejemplo, una fracción, le venden una fracción y en papel hay una medida y el cerco es más grande porque cuando le vendieron, pues le vendieron un cerco ya hecho. Entonces esa propiedad físicamente es más grande que lo que sus documentos. Él también puede tramitar eso. Si le conviene, sí, por supuesto. O sea, digamos, es por eso le decía este amparo, ¿verdad? De este interdicto de apeo de deslinde, usualmente va acompañado de las medidas de rectificación de área, ¿verdad? Porque la rectificación de área la puedo pedir yo cuando sucede que el área que tiene mi bien inmueble no es la que establece la documentación que lo acompaña, sea porque sea más grande o porque sea más pequeño. Recuérdese que si es más grande, la carga tributaria que yo estoy teniendo es mayor y la responsabilidad también. Y si es más pequeño, pues entonces me está afectando porque pues no puedo disponer de la misma forma del bien inmueble con las dimensiones que yo tengo en el documento que con las dimensiones que está físicamente. ¿Quién lo puede interponer? Quien esté legitimado en cuanto a la posesión y propiedad del bien inmueble, ¿verdad? Claro. Porque es que le va a interesar que se corrijan las medidas. Mi pregunta era esa, si al que le sobra puede tramitarlo y al que le falta puede tramitarlo. Al que le falta lo comprendo, o sea, es lógico, pero al que le sobra también lo puede pedir. Sí, sabemos pues que lo usual es que si le sobra no lo va a hacer. Al que le sobra no lo va a hacer. Usualmente lo hace el que le falta, ¿verdad? Porque es el que se ha preocupado por venir. ¿Mande? Pero sí es válido. Sí, es válido. Sí, ambos tienen la legitimación. Gracias, Lick. Ambos tienen la legitimación. ¿Alguien más? Bien, si no hay más dudas o preguntas, pues les deseo éxitos en sus exámenes, que Dios me les conceda sabiduría y que les conceda y que nos conceda a todos, ¿verdad? Mucha más sabiduría para la decisión que vamos a tomar el día domingo. Ojalá y sea en el bien de nuestro país, que podamos de veras seguir en libertad, estudiando, trabajando y progresando. Yo no puedo decirles qué decisión tomar, es decir, por quién votar, pero ahí sí que vote según su conciencia y su corazón y créame, una decisión difícil creo yo esta vez de tomar por tantas circunstancias que han rodeado este proceso electoral tan particular. Lo mejor de veras podría ser que antes de tomar esa decisión tan trascendental para nuestra vida, la vida de nuestro país, es que pudiéramos por un momento doblar nuestras rodillas y pedirle al Dios Todopoderoso que nos ilumine para tomar una decisión correcta y que Él mismo pues nos provea de la persona que sea la indicada para dirigir nuestro país y que nuestro país progrese
y que ya no vuelva la violencia, ni mucho menos el derramamiento de sangre entre hermanos. Ojalá y nos entendiéramos que todos somos uno solo, todos somos guatemaltecos, donde sea que vayamos, ¿verdad? Porque a donde sea que usted vaya se va a distinguir siempre por dos cosas. Si le dan café y pan, y más si es panito que está así tostado, aunque no sea, ya sea una su conchita o peor si es champurrada, la va a meter entre el café. Eso es, eso no se le quita, no se puede usted resistir, es una fuerza chapina irresistible. O si le sirven algún tipo de bebida espesa, un tipo de atol, siempre usted y yo vamos a tender a mover el vaso y vamos a soplar la superficie, creyendo que con soplar la superficie lo que está abajo se va a enfriar. Eso no es cierto. Pero así somos y eso nos hace ser quienes somos. Seamos entonces orgullosos de quienes somos y hagamos lo mejor por nuestro país. Les deseo una feliz noche, un buen fin de semana y éxitos en sus exámenes. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Gracias, licenciado.